Hola, ¿cómo están? Espero que bien, positivos, activos y creativos siempre. En una ocasión defendí a un muchacho joven, el cual estaba siendo señalado por el delito de robo agravado. Me cuenta la familia que se encontraba en un lugar público, que se dirigía a su trabajo y llegaron unos funcionarios policiales, le tomaron entrevista a la supuesta o presunta víctima. Esta declara que había sido despojada de un reloj y un celular. Detienen o retienen como a 5 personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos. Estos le preguntan a la supuesta o presunta víctima si alguno de ellos había cometido el delito y ella declara: me parece que es este ciudadano porque la persona que me despojó de mis bienes tenía una gorra parecida a esa, que era una gorra negra y una franela blanca, pero nunca aseguró que era la persona que había cometido el delito en su contra. Los funcionarios policiales inmediatamente desestimaron a los otros 4 retenidos y se llevan detenido al que después se convirtió en mi defendido. En la audiencia de presentación, la fiscal, que era una dama, precalificó los hechos por robo agravado, con arma de fuego, por supuesto, y aun cuando argumenté que no existía absolutamente ningún elemento de convicción que comprometiese la responsabilidad penal de mi defendido, ya que no había decomiso de arma de fuego, no había decomiso de los objetos, reloj, celular, presuntamente sustraídos a la víctima, no habían testigos presenciales de los hechos, no había ninguna experticia científica que pudiese siquiera acariciar la posibilidad de que este chico estaba involucrado con los hechos. Bueno, la fiscal del Ministerio Público precalificó por robo agravado, solicitó privativa de libertad y que se decretase la flagrancia. El Tribunal de Control, una jueza, una dama también, pues de manera casi automática, esa solidaridad automática entre algunos jueces y fiscales que está acabando con el aparato de justicia. Primero, decreta la flagrancia, aun cuando se detiene a mi defendido no se estaba cometiendo el delito en ese momento. No hubo tampoco una persecución hacia él por parte de la autoridad policial, del clamor público, ni de la víctima. Y aun cuando, y esto es más grave aún, no hubo decomiso de armas, objetos ni instrumentos que pudiesen comprometer la responsabilidad penal de mi defendido, tal como lo establece el artículo 234 de la norma adjetiva penal. Bueno, no obstante a todo esto, el tribunal decreta la flagrancia, acepta la precalificación por el delito de robo agravado y decreta el delito como flagrante. Más allá de esto, y para hacer la situación aún más aberrante, la Fiscalía del Ministerio Público, por supuesto, como no tenía absolutamente ningún elemento que llevara a juicio en contra de mi defendido, solicita se desaplique el procedimiento abreviado, que era el que correspondía por la flagrancia, y solicita se aplique el procedimiento ordinario. Y así continuamos con el proceso, con estos retrasos propios del aparato de justicia, hasta que llegamos a la audiencia preliminar. Estadio jurídico en el cual le argumento a la jueza que decrete el sobreseimiento de la causa. Primero, porque no existen elementos de convicción que hagan presumir que mi defendido está involucrado con los hechos. No existe decomiso de arma de fuego, no existe decomiso de los objetos sustraídos supuestamente a la víctima, no existen testigos presenciales de los hechos, no existe una sola experticia científica que pudiera ratificar la declaración de la víctima y que tome en consideración que la única manera de enviar a una persona a juicio oral y público es que exista un alto grado de probabilidad de que el mismo resultará con una sentencia condenatoria en juicio oral y público. Les solicito, que es una aberración continuar con este ciudadano detenido y mucho peor aún enviarlo a un juicio oral y público donde no existe una sola prueba
que debatir, porque lo único que existía era la declaración de la víctima y la actuación de los funcionarios policiales que estaban plasmados en el acta policial. Le explico a la jueza que la declaración de la víctima aisladamente considerada no se constituye un elemento de convicción que haga viable la detención de una persona en etapa primaria del proceso y tampoco en la etapa intermedia como era la audiencia preliminar, que la audiencia preliminar era un sistema de depuración para establecer, de acuerdo a las pruebas existentes, quién va a juicio y quién no. Le expliqué a la jueza que no existía la más mínima probabilidad de que mi defendido resultase con una sentencia condenatoria, porque no era ni siquiera viable seguir procesándolo por un delito, el cual era evidente no había cometido. Sigo argumentando y le digo a la juez que la declaración de la víctima aisladamente considerada no se constituye en una prueba contundente que pueda hacer viable una sentencia condenatoria en contra del acusado, porque esta declaración de la víctima debe estar respaldada por testigos presenciales de los hechos, por experticias científicas, por algún tipo de elemento de convicción que por lo menos vislumbre que pudiese esta persona estar comprometida con el delito por el cual se le acusa. Sigo argumentando y le explico a la ciudadana juez que lo otro que trae al proceso o a su acusación el Ministerio Público es el acta policial, donde se recogen los hechos de parte de los funcionarios actuantes que practicaron la detención, y le explico que esta prueba o este elemento que trae la fiscalía no tiene ningún valor probatorio, porque los funcionarios policiales no pueden ser testigos de sus propias actuaciones. No obstante a todo esto, la juez admite la acusación, deja privado de libertad a mi defendido y dicta auto de apertura a juicio. Ahora nos vamos al debate oral y público. Ya estamos en el debate oral y público. Ya llegamos a ese punto final. La fiscal del Ministerio Público, con esa seguridad propia de aquel que sabe que le van a acordar todo lo que pide, ni siquiera se levantó de su asiento para hacer su discurso de apertura y en una mezcla de irrespeto y de cinismo. Siempre he dicho que el irrespeto molesta, pero que el cinismo indigna. Le dice al tribunal que va a demostrar la culpabilidad de mi defendido porque existe un cúmulo de pruebas demasiado grandes que apuntan y señalan sin ninguna duda a la culpabilidad de mi defendido. Este servidor, fiel a su estilo, al momento de hacer mi apertura, me levanto, me paseo por todo el escenario y le explico a la jueza, también era una dama, que era una aberración haber mantenido hasta esta instancia procesal privado de libertad a mi defendido, por cuanto no existía ningún elemento de convicción en la etapa primaria, ni existe ninguna prueba en esta etapa de juicio oral y público que pudiese siquiera acariciar la posibilidad de que él mismo estaba comprometido por el delito por el cual estaba siendo acusado, que no existía absolutamente ninguna prueba que pudiese comprometer su responsabilidad penal. En ese sentido, el juicio oral y público se desarrolló sin sorpresas, por lo menos para este servidor. En cada ocasión que teníamos para realizar la audiencia del debate oral y público, lo que se hacía era presentar un documental y se le daba lectura para que no se interrumpiese el juicio oral y público, porque recuerden que no había prueba de ningún tipo, no había testigos presenciales de los hechos, no había decomiso de arma de fuego, ni de los objetos que la víctima estableció le habían sido sustraídos, no existía ninguna evidencia de interés criminalístico que fuese sometida a una experticia científica, entonces no existía absolutamente nada. La fiscal del Ministerio Público, con el transcurrir de los días, de las semanas y de los meses, y viendo que no tenía ninguna prueba que pudiese crear esa perspectiva
perspectiva o esa posibilidad de que mi defendido resultase culpable, pues empezó a faltar a los juicios, empezó a solicitar el diferimiento de los mismos, por cuanto tenía otros casos más importantes o muy importantes que atender, como que si donde está una persona inocente detenida, no era importante. Este servidor se da cuenta de que esto va a seguir transcurriendo, de que el debate se va a seguir suspendiendo, se va a ir difiriendo de manera indefinida y que corría el riesgo de que quedase interrumpido definitivamente porque la fiscal del Ministerio Público no le estaba dando la importancia debida. Insto a la juez a que a su vez le llame la atención a la fiscal del Ministerio Público y la obligue a presentarse al debate oral y público para que de una vez por todas terminemos con este proceso tan aberrante y a través del cual se mantenía privado de libertad este chico injustamente acusado. La fiscal del Ministerio Público, ya un poco presionada por la juez y por supuesto por este servidor, quien también estaba haciendo su trabajo, ofreció la declaración de la víctima en más de una ocasión, porque recuerden que lo único que tenía la fiscal del Ministerio Público era la declaración de la víctima por un lado y el acta policial por el otro. La víctima no acudía a ninguna de las audiencias. Nunca supe el motivo por el cual no lo hizo. Cuando se hizo más presión hacia el Ministerio Público, entonces dijo: doctora, voy a traer a la víctima en la próxima fecha que usted fije para la realización del juicio oral y público, de la próxima audiencia. Se corrió el rumor en el circuito judicial penal del estado donde se realizó este juicio y llegó a mis oídos de que la fiscal iba a traer a una víctima para que reconociese en propia sala a mi defendido y entonces compensar la ausencia absoluta de prueba con este acto tan contundente como es el reconocimiento de la persona que causó todo el daño a la víctima en una sala de juicio, aun cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que la Sala Penal, establecieron que está totalmente prohibido y de suceder no debe tomarse en cuenta como valor probatorio aquellos reconocimientos que las víctimas o los testigos hagan sobre el acusado en propia sala de debate oral y público. Aun cuando la Fiscalía del Ministerio Público argumente que la víctima o el testigo hicieron el señalamiento o el reconocimiento de manera espontánea y sin ningún tipo de coacción, resultando esta prohibición totalmente lógica desde el punto de vista técnico-jurídico, por cuanto la fila de reconocimiento, no sé por qué le llaman rueda de reconocimiento, es una diligencia propia de la etapa de investigación y la cual no debe ser sustituida ni utilizada en un debate oral y público de manera acomodaticia, de manera idónea, por una víctima que de manera abrupta señala al acusado como el autor del delito en su contra, sobre todo en aquellos casos donde la Fiscalía del Ministerio Público y la parte acusadora no tienen absolutamente ninguna otra prueba en contra del acusado. Entonces, ya sabía que la Fiscalía del Ministerio Público estaba perdiendo el caso. Ya sabía que no existía ninguna prueba contra mi defendido. Ya sabía, o por lo menos había el rumor, que yo tenía que considerar de manera responsable como cierto, que la Fiscalía del Ministerio Público traería a una víctima o a la víctima para que reconociera a mi defendido como el autor del hecho en su contra. Ya yo sabía que la Fiscalía del Ministerio Público le iba a preguntar: ¿se puede decir si se encuentra en esta sala la persona que cometió el hecho en su contra? Y que la víctima, siempre con comillas, iba a decir sí se encuentra. Y que la Fiscalía del Ministerio Público le iba a decir: podría señalarlo. Y que la víctima iba a decir: ese que está allí. Y que aun cuando sería una aberración
jurídica totalmente divorciada de derecho, la juez iba a sentenciar de manera condenatoria. Esto lo sabemos todos los abogados penales de libre ejercicio. Esto iba a ser así y esto ya estaba preparado y organizado de esta manera. Así que, y con este caso lo trabajé con un socio con el cual duré muchos años, más de casi 20 años trabajando con él. Y nunca olvidaré que me dijo: Gerardo, necesitamos hacer algo realmente extraordinario. Necesitamos una estrategia, algo magistral para salir de este enredo y para obtener verdadera justicia. ¿Qué hacemos? Sereno y totalmente concentrado, un poco abatido y un poco indignado por todo lo que estaba aconteciendo, pensé y dije: la solución la tenemos en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que el juicio se realizará de manera ininterrumpida con la presencia del juez y de todas las partes. Pero más bajito dice que el acusado no podrá alejarse de la sala de juicio sin autorización del tribunal. Lo que quiere decir, por análisis lógico de la norma y sin ser un genio en derecho, que con autorización del tribunal el acusado sí puede ausentarse de manera momentánea o definitiva de la audiencia de juicio oral y público. Aun cuando el último aparte establezca que si el acusado es necesario para practicar algún reconocimiento u otro acto, pues será compelido a través de la fuerza pública si no quiere comparecer a esa audiencia de juicio oral y público. Pero ojo, es si existe la necesidad de que el acusado realice algún reconocimiento u otro acto, no para que él sea víctima de un reconocimiento o señalamiento por parte de alguna víctima. Entonces, una vez que ciertamente en la próxima fecha fijada por el tribunal para darle continuidad al debate oral y público, la fiscal del Ministerio Público se presenta con la víctima comparece, se sienta, le toman los datos, pasa su cédula y antes de empezar a declarar, este humilde servidor: señora juez, quiero hacer una solicitud. Doctor, que vamos a dejar que la víctima declare primero. No, doctora, es precisamente antes de la declaración de la víctima que quiero hacer la solicitud, porque está relacionada directamente con su persona. Dígame, doctor, búscate ahí. Solicito, de acuerdo al contenido expreso del artículo 315, autorización para que el acusado se ausente de la sala de juicio mientras la víctima está declarando. Motivos: se siente mal. Motivos: estrategia de la defensa. Motivos: me lo permite el artículo 315 de la norma adjetiva penal. La juez, estoy totalmente convencido, nunca le había tocado algún tipo de solicitud de este tipo. No sabía qué hacer, pues en primera instancia e instada por la Fiscalía del Ministerio Público, que objetó y no sabía justificar su objeción, estaba totalmente desesperada y hasta molesta, pues la juez decidió considerar sin lugar nuestra solicitud de que el acusado se ausentase de la sala de juicio. Y le digo: doctora, solicito inmediatamente me motive las causas por las cuales usted no está permitiendo que este ciudadano se ausente durante la declaración de la víctima. Caso contrario, voy a accionar en amparo sobrevenido por violación flagrante del debido proceso y del derecho a la defensa de mi defendido en propia sala. La juez se vio en la necesidad de
acordar lo solicitado y el acusado, nuestro defendido, abandonó con 2 alguaciles, recuerdo, la sala y lo llevaron a un salón adyacente. Y la víctima tuvo que declarar sin la presencia del acusado. Y no pudo, por tanto, hacer ningún tipo de señalamiento. Eso se llama sacar un as debajo de la manga a última hora, con sangre fría, con conocimiento, con estrategia, con valentía, con coraje. Si nos gusta el derecho, así es que tenemos que ejercerlo. Así que la juez se vio obligada a dictar sentencia absolutoria a favor de nuestro defendido. Somos nosotros los abogados los que estamos acabando con el derecho puro, con el derecho bonito, con el derecho eficaz. Somos nosotros los que no queremos levantarnos de nuestros asientos para hacer una solicitud, para argumentar, para ejercer de manera plena una acción. Somos nosotros los que no queremos estudiar, los que no queremos ser responsables, los que no queremos ser disciplinados. Somos nosotros los apáticos, los pasivos, los que permitimos que nos vejen y nos humillen en una sala de juicio, en una sala de audiencia. Somos nosotros también los únicos que podemos reivindicar el derecho a través de nuestro trabajo duro y de nuestra pasión por la justicia, nuestro amor por el derecho. Así que te insto a jamás dar un caso por perdido y a que sientas la adrenalina que recorre todo tu cuerpo cuando das el todo por tu cliente allí en la arena jurídica, donde se acaban las mentiras y es con guantes, porque la fiesta es de gala. Te insto a que ante cada fracaso te levantes, te sacudas el polvo y continúes, porque este es el único camino seguro para convertirte en un abogado ganador.